esto? No sé si lo conoces. Buenas tardes. Bueno, me toca presentar a Jeremy McClancy, una persona que hace mucho tiempo que quería conocer porque, bueno, he seguido su trayectoria y sobre todo porque es de esos historiadores, antropólogos o investigadores que a mí me han enseñado a ver el carlismo desde un punto de vista diferente, ¿no? Porque Jeremy McClancy, que es irlandés y es profesor en la Universidad Brooks de Oxford, es antropólogo, no es historiador, pero sin embargo trata temas de carácter político, de carácter religioso, es decir, actitudes de grupos, de personas, de colectivos, de pueblos, actitudes de carácter político y religioso, pero desde un punto de vista distinto, ¿no? O sea, él sobre todo pues intenta analizar esos fenómenos religiosos o políticos, pero al margen de los esquemas que solemos utilizar siempre, que son los partidos, las líneas políticas, los movimientos de masas, los sindicatos, las clases, o incluso, por ejemplo, en el caso del nacionalismo, porque ha tratado mucho el tema del nacionalismo, y no solo en el País Vasco, sino en otros lugares. Sí. Bueno, sin tener tampoco en cuenta, bueno, sí teniéndolo en cuenta, pero sin que sea lo predominante, esa lucha entre el centro y la periferia. Bueno, pues todo lo que tiene que ver con la actitud del ser humano, ¿no? No es la primera vez que Jeremy está aquí, bueno, no exactamente en esta sala de conferencias, pero sí en las jornadas de estudios que organizaba el Museo del Carlismo. Concretamente, si no me equivoco, estuvo en las jornadas del 2008, pero en aquel momento haciendo, vamos a decir, un resumen de este libro, de Decline del Carlismo, el declive del carlismo, bueno, donde intenta tratar lo que fue el carlismo durante el franquismo y durante la transición, pues desde este tipo de aspectos. Claro, no íbamos a repetir, aunque estas jornadas tienen que ver con la exposición, no íbamos a repetir el esquema de las jornadas del 2008, y por eso le pedimos que nos hablara de algo pues, que para mí me sorprendió mucho cuando conocí su historia, y es que se trasladó a vivir a Zirauki, donde estuvo no sé cuántos años, 2 años, ¿no? Y bueno, pues ahí se integró en el pueblo y a partir de ahí pues realizó este trabajo que creo que no está publicado en castellano, que esta edición es de la Universidad de Nevada de Estados Unidos, y bueno, es lo que le hemos pedido a él que nos hable hoy, ¿no? Es decir, cuál fue su visión del carlismo a partir de esa integración en un pueblo de la zona de Tierra Estella, y a partir de ahí, pues, qué concepción tiene él de ese carlismo tan ligado al mundo rural, ¿no? Que es más o menos el que vimos. Yo no tengo nada más que decir. Creo que hay otros aspectos que ha estudiado él, por ejemplo, la historia de las Nuevas Hébridas, ¿no? Que conocemos en castellano, que es un país reciente de 1980 que está en Oceanía, y bueno, y otros. Ha trabajado mucho
todo lo que tiene que ver con la identidad del pueblo vasco, en fin, pero eso igual luego, después de la intervención, podemos hablar un poco más de tus proyectos. Como quieres. Ok, muy bien. Gracias por eso, Manuel. Pues antes pensaba que hablaba español. Hoy en día pienso que soy representante del Spanglish. O sea que si no me entendáis, por favor, decídmelo. Pero vamos a ver. Yo fui a Vanuatu, en el Pacífico del Sur, en los años 70 para mi trabajo doctoral. Y al final tuve la materia para escribir un tesis doctoral sobre aspectos culturales del nacionalismo melanesio, y venía aquí para estudiar lo mismo con el nacionalismo vasco, pero también, y tan importante, y con una importancia igual, para estudiar el calismo desde la posguerra hasta nuestras fechas. Y nuestras fechas eran 1987, creo, y 88, por esos 2 años que pasé la gran mayoría de mi tiempo en Cirauqui. Y estoy muy agradecido que hay por lo menos 2 amigos míos de Cirauqui con nosotros. Y si me equivoco en algo, ellos pueden decirme, Jeremías, no tienes razón en eso. Pero eso será muy interesante para mí, porque los antropólogos no tenemos monopolio de la verdad. O sea, todo eso es desde mi punto de vista. Y reconozco plenamente que tal vez hasta los antropólogos se pueden equivocar. Y de lo que voy a hablar hoy es lo que me contaron los veteranos calistas, porque no todos eran requetés, la gran mayoría, sí, en esos 2 años. O sea que si hablo cuando los veteranos me dicen, estoy hablando de aquel entonces, ¿ya? Y Manuel tiene razón, que hay libros y libros y libros sobre los calistas, como las guerras, como movimiento político, como ideología, como lucha entre élites distintos, etcétera, etcétera. Pero hasta mi estudio no hubo casi nada profundo sobre el calismo rural, sobre el calismo de la gente. Y eso era mi intención. Y por eso pasaba tanto tiempo con los veteranos y los jóvenes calistas en Cirauqui en aquel entonces. Y me di cuenta que tal vez los bares eran muy buen sitio para estudiar, pero no eran muy buenos sitios para la memoria. Entonces solía pasar tiempo con ellos en los bares y también haciendo, digamos, entrevistas y charlando con ellos de una manera más particular, más privada. Y bueno, para hablar del calismo rural, concretamente el calismo de Cirauqui, hay que meterlo en su contexto. Y ese contexto es la historia de Cirauqui. Entonces tuve que meterme un poquitín en eso. Y en mis investigaciones en la historia de Cirauqui, para mí lo más llamativo eran los conflictos, la serie de conflictos en el pueblo, sobre el desempleo, la distribución de los recursos, la inigualdad y las luchas entre labradores y propietarios, y entre los jornaleros y gente con dinero. Y o sea que efectivamente por lo que vi haciendo un análisis del catastro de 1870 o por ahí, he olvidado un catastro de 1897. Hice un análisis de quiénes estaban pagando cuántos impuestos y qué tipo de impuestos, que se veía claramente que el 20% más o menos de los hombres en Cirauqui estaban empleando a otros para trabajar sus terrenos o trabajar
haciendo otras cosas. O sea, y que más o menos 13% de los hombres de Cherokee que dependía casi completamente sobre el empleo ofrecido por ellos. Y, o sea que efectivamente los ricos dominaban los pobres en Cherokee. Había un nivel muy marcado de desigualdad. Y eso, a causa de eso, hubieron algunas luchas de vez en cuando. Por ejemplo, después de la Guerra de la Independencia, había bastante gente, ex soldados volviendo al pueblo, empobrecidos, sin trabajo, y eso era la causa de algunas revueltas. Y unos de ellos, de Cherokee, fueron a Mañero, donde hubo una revuelta grande, y el jefe, digamos, de la revuelta era de Cherokee, y era también clasificado como un sujeto de conducta relajado y capaz de cualquier mal. Y le enviaron a la cárcel por 6 años. Pero también al fin del siglo XIX, ese descontento se expresó una vez más cuando alguien puso una bomba, algo explosivo en la presa pequeña, en el fondo del valle que era utilizado la presa para la generadora del pueblo. Y se piensa, la gente me decía en el pueblo, que esa explosión era la obra, digamos, de un pobre que estaba descontento que la prensa daba electricidad, y la electricidad era solamente para los ricos. Y también se puede decir que Cherokee no era tan mal, porque aún los pueblos tienen bastante tierra en común, donde la gente puede cortar leña, cada casa, cada hogar y otras cosas. Pero hay que recordar que las guerras cuestan dinero. Y al fin de las 2 guerras carlistas, el ayuntamiento estaba en un estado de bancarrota tan mal que tuvieron que vender sus terrenos en común. Y la bancarrota llegó a tal nivel que solamente 2 municipios más de Cherokee tuvieron que vender un porcentaje tan alto de sus terrenos. Y una vez más, en 1897, casi el 20% de todos los terrenos del pueblo pertenecían a gente que no era de Cherokee, o sea que gente rica de afuera estaba moviéndose dentro del pueblo para ganar el control hasta cierto punto de los terrenos, o sea, aún más inigualdad. Y esta vez por tierratenientes ausentes. O sea, se puede hablar así de un ambiente de conflicto, de pobreza, y de una pobreza bastante tajuda para algunos. Y también hay que recordar que Cherokee, a causa de su posición geográfica, ha tenido que sufrir el paseo de los ejércitos unas veces durante el siglo XIX. No solamente de carlista. Entonces, y además, Cherokee es conocido no tanto como un pueblo carlista, sino un pueblo dividido entre carlistas y liberales en el siglo XIX, y de carlistas y conservadores contra izquierdistas y nacionalistas vascos en el siglo XX, sobre todo en la primera mitad. Y una vez más, esa oposición ha tenido sus consecuencias violentas en Cherokee. Y yo no quiero pasar demasiado tiempo sobre eso. Sobre todo, lo más importante para la gente, para los veteranos,
era la ocupación del pueblo durante la Segunda Guerra Carlista por los liberales. Y al final un ejército carlista llegó, los liberales se escondieron o se huyeron a la iglesia, y la gente de Cherokee que había sufrido los excesos liberales por tanto tiempo decidieron por fin su momento había llegado y atacaron a la iglesia y mataron a la gran mayoría de los liberales adentro. Yo no quiero meterme en todos los detalles, hablaremos un poquito más de eso más tarde. Yeah. Y también durante los tiempos de la República, una vez más, es un pueblo conflictivo, un pueblo dividido, con su propio círculo carlista y también una casa de pueblo de los republicanos. Y hay que decir que el círculo carlista era mucho más popular y la casa del pueblo era más bien un círculo reducido de la gente de ahí. Y claro que las tensiones políticas en aquel entonces llegaron a tal nivel que a veces hubo peleas, navajazos, etcétera, etcétera. O sea, por lo que entiendo yo, un ambiente bastante difícil durante los años de la República en el pueblo. Y hay algunos ejemplos de lo que se puede... Sí, por ejemplo... por ejemplo, en agosto de 1932 se llevó dos hombres del pueblo a la tribuna de Cherokee acusados de causar un escándalo público y el policía del pueblo había intentado de impresionar a uno de ellos por gritar ¡Viva la República! Y él pero el hombre que lo había gritado resistía a la detención y en la tribuna el amigo de él dijo, pues la justicia no se hace porque otros habían gritado cosas como ¡Viva Cristo Rey! Y el policía dijo, pues yo no oí nada de eso. Y los dos a la cárcel. ¿Y qué pasa? Pues eso en agosto y 3 meses después, un hombre conocido como un hablador borracho insultó a una mujer por ser la mujer del presidente local de la UGT. Y cuando ella contestó que su marido, en contraste a ese hombre, no blasfemia, él intentó de herirle dándole navajazos. Y pues a causa de eso, él a la cárcel por 3 días y multó 5 pesetas, y etcétera, etcétera, etcétera. Un largo caso de ese tipo de juicio que investigué en los archivos de la justicia en una iglesia por aquí. Eso era el archivo en aquel entonces. Lo peor era en agosto 33, cuando hubo una pelea entre el alcalde y una pariente de él, y la consecuencia de eso era que el hijo de esa mujer mató al alcalde. Y la gente del pueblo me dijo, para ellos era importante que supiera yo que eso tenía sus lados políticos, porque el alcalde era de la derecha y el homicidio era de la izquierda, pero sobre todo era una pelea familiar. Un periodo de conflicto, pero tal vez el conflicto no era abierto cara a cara. Hay otras maneras de expresar sus opiniones políticas, y en Cherokee sobre todo, y en ese sentido creo que es el peor caso de eso,
en Navarra, eso era el incendio de quemar a los graneros de los opuestos a ti. Y sí, y contando la historia es más bien un caso de el granero de un izquierdista se quemó un día y 2 semanas después el granero de alguien aliado con la derecha, y bastante de ellos. Pero también hay que decir que dividido, sí, lo reconozco, dividido por la política, la gente se podía unir a causa de cosas mutuas, y en este caso los pobres del pueblo, de donde sean, de la izquierda o de la derecha, se juntaron para trabajar las tierras comunes que estaban sin labrar, y como eso era ilegal, en contra de los deseos del ayuntamiento, pues el alcalde llamó a la Guardia Civil, hubo una revuelta una vez más, y efectivamente algunos fueron a la cárcel después. Y es interesante que los veteranos, los ex-requetés, hicieron hincapié a mí que hay que meter esos sucesos violentos en su contexto. Ellos me contaron que, Jeremías, tienes que entender que la vida en aquel entonces era mucho más violenta que hoy. La gente no se trataba el uno al otro con el cuidado que se hace hoy en día. Estamos hablando de los 80. Y me contaron que las peleas y broncas violentas eran casi cotidiano. Uno me dijo que si un chico joven se despertó un domingo por la mañana en el calabozo del pueblo, era casi normal, ¿no? Y si no recordaba lo que pasaba, pues también normal. Y algunas mujeres de 50 años o algo así también recordaron que ellos de niños habían visto bastantes veces en la plaza pues peleas entre mujeres, uno tirándose el pelo al otro y el otro insultando, gritando, etcétera, etcétera. Sí, y se ve mirando al catálogo de casos de la tribuna de Cirauqui en la primera mitad de los 30, que se ven incidentes con la política al fondo, pero también desrespeto a las autoridades del pueblo, insultos mutuos, broncas entre borrachos, riñas violentas, amenazas con navajas, navajazos y este homicidio. Okay. Si yo quiero saber quiénes exactamente, y eso es la palabra, exactamente eran los carlistas de Cirauqui, es también muy difícil de saber a causa de una falta de documentos y también de la naturaleza de los documentos que tenemos, y a causa de la naturaleza de las alianzas políticas en la zona en aquel entonces. Se puede pensar que, sí, podemos mirar a los resultados de las elecciones en el siglo XIX y XX, etcétera, etcétera, pero no, porque en realidad no estamos ganando una idea de la composición política del pueblo, sino de la organización de los notables, de los ricos, de los jefes, de los poderosos en aquel entonces, su manera de organizar el voto para ellos. Y también se puede decir, bueno, entonces tal vez se debe mirar a la lista de los chicos y hombres del pueblo que se alistaron en las filas carlistas o liberales, pero también eso es un engaño, porque hablé con bastantes historiadores y me dijeron que, bueno, bastante de ellos se alistaron no por sus ideas políticas, sino solamente porque era una manera de comer, o tal vez porque
estaban pensando en la vergüenza de los que iban a acusarles, sino iban a meterse en los ejércitos. Entonces, eso no da una idea tampoco de exactamente quiénes eran carlistas, ni siquiera una idea exacta de los números de gente. Bueno, pues dado todo eso, se puede ganar una idea general de quiénes eran carlistas y de quiénes eran liberales. Y si se intenta de hacer una relación entre esos carlistas y su posición socioeconómica, se puede decir, pagué a una mujer que hizo un análisis por ordenador, se puede decir que no había tanta diferencia entre los carlistas y los liberales. Hay una cierta tendencia de que los liberales vendrían de los grupos que pagaban más impuestos, o sea, que los liberales venían de los grupos más ricos y de que los carlistas, los carlistas venían de las capas más humildes del pueblo, pero estamos hablando de una tendencia, nada más. Había carlistas ricos y liberales pobres. Y también hay que pensar, en el voto, porque el voto en muchos casos era comprado en aquel entonces. Y, por ejemplo, el periódico liberal local, El Eco, lo dijo, en las elecciones cualquier medio es bueno para cumplir el fin, para conseguir el fin. Y si una petición no es suficiente, pues se utilizan ofertas y amenazas. Y esos siempre dan buenos resultados. Y sobre todo a esos que han sido prometidos puestos como jueces, magistrados o canones, es porque merecen tener esos puestos. Sí. Y también el voto se vendía en mercados abiertos. En 1897 el pensamiento navarro dijo que el nivel en aquel entonces era un duro, 5 pesetas, un voto. Y 8 años después, o sea, 1905, el pensamiento navarro dijo que algunos votantes habían comprado comida como crédito porque decían a la gente de la tienda, mira, tenemos dinero después de las elecciones. O sea, dame la comida ahora mismo. En aquel entonces, no entiendo exactamente por qué las elecciones no se pasaron y entonces esa gente de repente deben dinero. Y había bastante dificultad sobre eso. Y además, hace 10 años o algo así, cuando yo estaba enseñando en la Universidad de Deusto por un fin de semana, yo estaba hablando con un jesuita ahí que me dijo que sí, mi abuelo era diputado carlista en el norte de Navarra y tenemos el archivo familiar. Y yo recuerdo una carta allí de 1910, por ahí, o si no, más tarde, que digamos, el agente local de ese diputado carlista, Sánchez Prieto, creo, algo así, que decía, pues usted, el precio se ha subido. El precio de las elecciones del año pasado o de la vez pasado ya no vale. La gente está pidiendo más dinero. O sea, si usted quiere quedarse diputado, pues el resultado le costará aún más. Entonces, en ese tipo de ambiente, los resultados de las elecciones no nos dicen tanto como queremos. Ok, pues ya he hablado demasiado de eso. Vamos a hablar bien más, sobre todo, vamos al nudo, a la cultura de los requetés según los veteranos de los años 80.
¿Cómo se ve? En Cirauqui la gente estaba dividida según su acceso al dinero, dividido a ricos, paisanos y los sin terreno, divididos por facciones políticas entre calistas y liberales, etcétera, etcétera. Y a veces por su modo de vivir, entre los que tenían vacas y los que trabajaban el terreno. Y además los terrenos del pueblo, bastante de ese terreno pertenecía a gente de afuera. Pero hay algo que unía al pueblo, y eso era su adhesión a un código religioso común, un sentido común de la historia local, la producción, el modo de producción doméstica y nociones y ideas de compromiso político. O sea, hay algunos focos de unión en el pueblo. Hay la división de la que he hablado bastante, pero también hay posibilidades de unión alrededor de esos 5 puntos. Pero si digamos que tenemos esos elementos culturales en común de la religión, la historia, la economía familiar y ideas sobre el compromiso político, depende de su interpretación. Entonces se puede decir que sí, la gran mayoría de la gente eran católicos, pero por lo que entiendo yo, la religiosidad carlista era una versión casi a veces extrema del catolicismo del pueblo. Su sentido, su sentimiento de la historia era una manera contestada, no aceptada por todos del pasado. Y su alabanza de la importancia de la familia como una institución social era, digamos, encuadrado políticamente. Y ellos también aplicaron la idea local del compromiso político en una manera bastante partisana. Y de todo eso quiero hablar. Bueno, como ya se sabe, hay bastante literatura carlista de la guerra civil que habla de los carlistas iluminados, de los requetés iluminados más católicos que el Papa, etcétera, etcétera. Completamente entregado a la causa de la religión, etcétera, etcétera. Y cuando hablé con los veteranos específicamente sobre eso, me dijeron que esos son cuentos hasta cierto punto, son un poquitín exagerados. Pero enseguida, unos segundos después, añadieron que sí, había hombres así. Que sí, había algunos requetés que estaban comulgando a cualquier oportunidad, pero había otros que solían solamente ir a la misa a los domingos, como solían hacer en casa. Y esa imagen, digamos, literaria de los requetés de aquel entonces, que es en realidad una imagen sin humor de hombres muy serios, pues los veteranos me contaron abiertamente que después de un ataque exitoso, él y sus amigos solían volverse locos, disfrutándose a tope. Y ser herido por la 4ª vez era considerado como lo más afortunado, porque así, herido por una 4ª vez, uno podría ser de bajo por bastante tiempo. Pero también hay que recordar, y tuvo que recordarme eso, que yo estaba hablando con los supervivientes, que tal vez los muy valientes normalmente son los primeros de morir. Y o sea que los héroes son héroes a causa de los riesgos que corren. Y muchos de los veteranos me dijeron que era sobre todo a causa de la religión que fueron a la guerra, porque los rojos, los pájaros son como invertidos, porque los rojos estaban quemando iglesias. Eran carlistas, me dijeron, ¿por qué?
el alcoholismo está arraigada en la religión. Una mujer me dijo que su padre solía decir que si otro partido defendía a la iglesia al mismo nivel como los carlistas estaban haciendo, y si los carlistas no eran defendiendo la iglesia, pues entonces su padre habría sido para ese otro partido. Un cura y un jefe ex requete de un pueblo colindante me dijo: carlismo representaba el modo de ser cristiano humanista. Cuando yo tuve 7 años, mi padre me dijo que el carlismo es auténticamente cristiano y si es necesario morirse por eso, hay que hacerlo. Los requetés eran dispuestos de morir por la religión. Pero hay que recordar que cuando estos veteranos están hablando de su apoyo para la religión, no están hablando de eso de una manera teológica o eclesiástica, sino están promocionando una concepción tradicionalista de la identidad local expresada en un idioma religioso. En ese sentido, el catolicismo llega a ser un símbolo de su noción de comunidad, de cómo la gente debe vivir juntos en paz, armonía y respeto mutuo. Aunque la gente estuviera dividida por la política, debían estar unida por la religión. Y esos pocos que no fueron a la iglesia los domingos eran, digamos, notorios a todo el pueblo. En 1897 el párroco, en su comentario anuario al obispo sobre el estado moral de sus ovejas, dijo que habían solamente 4 miembros de la parroquia que no observaron sus obligaciones de Semana Santa, y solamente 2 de esos eran pecadores públicos y escandalosos. Uno rechazó de casarse con la mujer con quien había vivido, aunque el cura había utilizado todas las maneras dentro de mi alcance y había utilizado figuras de autoridad y gente con influencia de intentar de persuadir al hombre, etc. Y se puede decir que el cristianismo claramente podría ser un símbolo de la idea de comunidad de los carlistas, porque tanto de su vida, de su manera de vivir, era dar sustancia y forma a causa de la religión. Y vosotros ya sabréis eso, la estructura del calendario religioso en aquel entonces, que es muy largo y ocupa algunas páginas. En ese sentido, si el cristianismo daba orden y sentido a tantos aspectos distintos de la cultura local, pues entonces cualquier amenaza a la iglesia establecida también era una amenaza a la manera de vivir del pueblo. Entonces las reformas de la República o los intentos de reformar de los primeros años de la República eran vistos como amenazadores. Y en 1931, junio, el Ayuntamiento de Cherokee, interpretando el deseo unánime de los habitantes, se puso de acuerdo unánime de protestar contra las profanaciones y sacrilegios recientes contra iglesias y comunidades religiosas en otras regiones de España. Y o sea que estaban en contra de las reformas antirreligiosas de la República.
Se puede decir que los carlistas del pueblo no eran los únicos defensores de la religión y que la comunión tradicionalista no era la única organización política que protestaron de una manera muy fuerte contra las reformas republicanas. Lo que es diferente de los carlistas, o lo que diferencia a los carlistas de la gran mayoría de otras personas del pueblo en este respecto, es que el carlismo siempre había hecho la defensa del catolicismo una parte central de su plataforma. Los conservadores no carlistas a veces habían llegado a acuerdos con liberales y los socialistas eran estereotipados como ateos. Pero los carlistas eran los únicos en todas las décadas que han hecho algo súper central al catolicismo, a su plataforma política. Y a causa de eso y la importancia de mantener eso, les dio, en su opinión, la posibilidad de autoproclamarse guardianos de la Iglesia. Y los carlistas o los requetés podrían decir que sí hay falangistas y otros miembros militantes de la derecha en el pueblo que están en contra de todo eso, pero esos son, digamos, relativamente recién llegados. Nosotros, los carlistas, hemos estado defendiendo a la Iglesia desde el principio, desde hace 100 años. Y los otros, los falangistas y los otros de la derecha militantes, no pueden decir eso. Y cuando pregunté a algunos de los veteranos, no porque fueron a la guerra, sino porque se hicieron carlistas, algunos me miraron de una manera extraña, como por ejemplo, ¿cómo se puede contestar ese tipo de pregunta? ¿Cómo puedo explicar? No sé lo que normalmente se tiene que explicar, porque es tan obvio que es aceptado. Uno me dijo, el carlismo es muy viejo, viene desde muy lejos. Su historia ha sido vinculada a la historia del pueblo por más que 150 años. Era una parte incuestionable y orgulloso de las tradiciones del pueblo. Y una vez más es esa profundidad histórica que diferencia a los carlistas de casi todos los otros grupos políticos adentro del pueblo. Y la introducción del carlismo al pueblo comenzó antes de las memorias de los más viejos con quien hablé en los 80. Nadie, por ejemplo, si en los 80 yo estaba hablando con gente que tenía, digamos, 60, 70, tal vez 80 años, pero, y yo estaba intentando de hacerles preguntas, bueno, pues tu abuelo te contaba un tipo de cosas sobre eso, y bien, ese tipo de memoria oral. Nadie, para mí, pudo memorar antepasados con nombres que no eran carlistas, que no vivían en un ambiente carlista. En ese sentido, para los carlistas del pueblo, miembros de sus familias siempre habían sido metidos, siempre habían en el movimiento. Sus padres y abuelos los habían criado sobre cuentos de las cosas gloriosas que los carlistas habían hecho. Algunos veteranos con un orgullo clarísimo me contaron de una manera espontánea lo que hicieron sus abuelos, y hasta en un caso su bisabuelo
en la Segunda Guerra Carlista. Pero para mí era muy interesante que nadie podría recordar que su abuelo hasta bisabuelo contándole cosas sobre la Primera Guerra Carlista. Es como las cosas recordadas de la Segunda Guerra entumbaron cualquier recuerdo de la Primera Guerra. Y claro, ¿quiénes ganaron la Segunda Guerra Carlista, no? Pero para los ex-requetés, esa guerra no era recordada como un fracaso militar, sino como un cuento emocionante, estimulante, donde los carlistas, si sean requetés o gente del pueblo, manifestaron de lo que eran hecho. O sea, para ellos, como creían en la causa, no veían la pérdida de una batalla como una reflexión sobre los méritos de la causa. Para ellos, su manera de entender la Segunda Guerra Carlista era un tapiz, digamos, de incidentes varios y de batallas sangrientas que se pasaron en esa zona. No tenían ningún interés en la estrategia grande o los cambios casi pendulares de avance y retrete. Sus memorias son más bien de sucesos dramáticos y de la participación familiar. Y pueden leer, digamos, el paisaje alrededor como un mapa militar de sitios de victorias carlistas. Es interesante que a la renovación del ayuntamiento de Cirauqui en los primeros años de los 80 del año pasado se encontró un estandarte militar del siglo XIX con el mensaje bordado: Cirauqui, por Dios, patria, rey y fueros. Se descubrió en el ático del ayuntamiento. Y bueno, hoy en día eso ya está detrás de un vidrio en el salón municipal, pero nadie me habló de ese estandarte nunca. Y cuando y cuando pregunté a los veteranos sobre el estandarte, nadie tenía ninguna idea cuándo se hizo o para qué exactamente. Y supongo que estaban orgullosos de ese estandarte como un ejemplo más de la participación del pueblo en las guerras carlistas, pero no, por lo que veo yo, no cabía en su concepción personalizada y localizada en el pasado carlista. Y también, claro, hay que reconocer que los recuerdos, sobre todo de la Segunda Guerra Carlista y de la matanza de los liberales, eso no era patrimonio exclusivo de los carlistas, que también hasta jóvenes, cuando digo jóvenes estoy hablando de chicos y chicas en sus años, con 20 años en aquel entonces, hasta ellos que no eran carlistas, me hablaron de eso. Sí, es que los carlistas estaban ahí por encima de esta colina echando sus cañones echando balas hacia el pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no es exclusivo esa historia a los carlistas. Pero también, claro, que si los carlistas tienen su versión de lo que pasó, pues los no carlistas tienen su visión también de los carlistas y normalmente no es muy gratificante. Los no carlistas dicen que sus oponentes eran violentos, de sangre caliente, infestados con piojos y normalmente excesivos en sus comportamientos. Los veían como criaturas sin domesticar o cavernícolas. Y les presentaron a los carlistas como de una manera de caricatura, de
gente que prefieren viviendo en el monte a la vida doméstica civilizada del pueblo. Y entre esos dichos de estos anticalistas hay 2 calistas juntos está bien, pero 3 y habrá una riña. Siempre amigos de la pólvora. Los calistas corren por los montes como conejos y no se atreven de bajarse porque están tan piojosos. Y ellos, los anticalistas, ven al compromiso calista como un fanaticismo ciego y hablan de la matanza de los liberales como un ejemplo de eso. Y algunos de la izquierda se hicieron hincapié a mí que los riquetés eran ignorantes, manipulados en la guerra civil por los ricos para hacer sus trabajos sucios. Un hombre mayor me dijo que al principio del levantamiento los riquetés solían ir a Pamplona directamente de sus pueblos y directamente a la misa y borrachos con el ambiente gritando ¡Viva la religión! ¡Me cago en Dios! Y, por ejemplo, el novelista navarro Félix Urobayan, cuando él intentó de expresar en uno de sus libros lo chocante que era un incidente, escribió que hasta el calista dejó de blasfemiar. Los riquetés veteranos dicen que fueron a la guerra a causa de la amenaza de religión, pero ellos se habían hecho calistas a causa de sus familias, apoyaron a la causa porque sus padres lo habían hecho. En ese sentido se puede decir que hay que recordar que hasta muy recientemente la familia era un vehículo primario de identidad y modo de producción. O sea que la gente vivía en familias que era un modelo y además un modo de producción. O sea, el padre y la madre con su división de labor y el padre enseñando a los hijos labrar los terrenos, etcétera, etcétera, y la madre enseñando a las hijas, y la madre también encargado con enseñar la religión y sus valores a los hijos y hijas. Y eso es muy importante porque los veteranos y gente de esa edad se hacían hincapié a mí de que, Hermes, tienes que entender que el respeto al padre, y a los padres y sobre todo al padre, era muy, muy importante en aquel entonces. Y se puede dar muchos ejemplos de eso. Y por eso, cuando los calistas dicen que si mi padre era calista y era hombre bueno, entonces pues yo voy a ser calista para honrar la memoria de mi padre. Sí, ese sentido de respeto hacia los padres, hacia el padre y al padre de los padres, etc., me han dado por muchos calistas en el pueblo como una de las razones más fundamentales para su adhesión a la causa. Uno me dijo que se había alistado por los sentimientos de mi padre, que no podía aguantar a ver a los liberales que habían deportado a su padre, o sea, el padre del padre, a este hombre que había deportado a su padre a Cuba, donde se murió. Y el padre de la persona con quien hablaba había trabajado en un barco para llegar al Caribe, para visitar la tumba de su padre.
O sea, el compromiso con el padre y el respeto del padre era tan importante. Y una mujer me dijo que soy carlista a causa de mi padre, cuya memoria tengo muy alto. Si su padre, que se murió cuando ella era joven, y quien la gente le había dicho era muy buena persona, era carlista, entonces ella me dijo, pues yo también carlista. Y también se puede mirar el vestuario de los carlistas, de los requetés. La boina tan importante pasado por los padres o por los abuelos directamente a los nietos. O sea, y en ese sentido hay ejemplos, se puede decir que la boina, en aquel entonces algunos hombres llevaban la boina tanto que llegó una parte de su personalidad. Entonces, si la boina era tan importante, pues pasarlo en la cama de la leche del abuelo al nieto ganaba más peso, digamos, en aquel momento. Pero también hay que mirar, y se puede mirar ahí arriba, en los uniformes de los requetés, que si es el padre que da la boina al requeté, es la madre y las hermanas que bordaban la cruz de San Andrés aquí al bolsillo de pecho, por encima del corazón. Es la madre que metía el detente bala adentro del bolsillo del pecho. Y también la madre que colgaba un escapular alrededor del cuello. O sea, en ese sentido se puede ver el uniforme del requeté casi como un mapa corporal de la familia carlista, porque es el requeté sí mismo, pero con la boina de su padre o de su abuelo y los emblemas religiosos, pero dadas por las mujeres en su familia. Y también se puede decir que si los hombres eran asociados en aquel entonces con razón y autoridad, pues ellos daban la boina, pero ¿la boina dónde? En la cabeza. Y las mujeres, si eran asociadas con compasión y simpatía, daban objetos religiosos. Hay que recordar si la transmisión de la religión era una cosa de las mujeres, pues los objetos religiosos en ese sentido estaban casi objetos femeninos, les daban sobre el corazón de sus hijos o de sus hermanos. Y también se puede decir, mira, en aquel entonces los hombres ocupaban espacio público y también la boina es algo visible a todos. Pero si las mujeres, que en aquel entonces eran más bien asociadas o ocupaban espacio doméstico, privado, es ellos, pues los objetos que ellas daban a sus hijos, hermanos o novios eran escondidos. El escapulario adentro de la camisa o el detente bala adentro. Del bolsillo. Entonces, en ese sentido se puede ver el femenino, el privado, lo escondido en contra del masculino público abierto. Y juntos, esas dos colecciones de oposiciones regulados, organizados por un cierto modo de pensar el género, juntos organizaron el vestuario militar. Y también se puede decir que ese conjunto de padre, madre y hijo en el cuerpo del requeté podría ser una manifestación, podría ser visto como una manifestación corporal de otra familia, la familia religiosa, ¿no? Claro. Y también, si se recuerde que los soldados de la Segunda Guerra Mundial, la Segunda Guerra Carlista,
llevaba cosas semejantes, o sea, detentes, cruces bordadas, boinas rojas, etcétera, etcétera. Y se puede decir que esa manera de vestirse, de ir a la guerra así, era también una manera de mantener la tradición calista. Yo voy a la guerra vestida de la misma manera de mi abuelo. ¿Y qué falangista puede decirme lo mismo? Por eso somos superiores, por eso somos mejores, etc. Ok, quiero terminar con ese comentario. Sí. Y es que ellos que nacieron y eran criados en una familia calista debieron quedarse calista por toda la vida. Un veterano poniendo su mano derecha sobre su corazón me dijo que aún apoyaba la causa. No lo dejas, lo llevas, sigues con lo tuyo. Y una respuesta típica a mi pregunta, ¿y usted es calista? Hasta la muerte. Pero hay que recordar que esa idea del compromiso vitálico, de hasta la vida, no era algo exclusivo a los calistas, sino era común a los dos lados. Por ejemplo, Unamuno, en su libro sobre la Segunda Guerra Calista, Paz en la Guerra, pues ahí Unamuno tiene un carácter que hace hincapié de la importancia central de que la gente se queda con la tradición política de su familia, si sea calista o liberal. Okay, Unamuno. Se bebe o se chupa, perdóname, es un poco ridículo, traduciendo del español de Unamuno al inglés, de aquí a mi español, o sea que esas palabras no son de Unamuno. Se bebe con la leche de la madre, y lo que se bebe con la leche de la madre solamente se pierde en la tumba. Así era en mis tiempos y así seguirá siendo. Cualquier cosa sería el caos. No puedes confiar de otra persona, no puedes confiar de nadie si una persona puede ser una cosa y la otra a la vez. Un día, cuando viví en Tiraki, pues solía hacer dedo. Cuando tenía ganas de ir a Pamplona, porque era otra manera de meterme con la gente y hablar con la gente. Así somos los antropólogos. Bueno, pues un día alguien me cogió y me llevaba a Pamplona. Y yo pensaba, bueno, ¿cómo voy a aprovecharme de eso? Y pensaba en preguntarle, ¿por qué es tan importante que la gente se queda con unas ideas políticas por toda la vida? Y me contestó bastantes veces, wow, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y al final, ya un poquito mosqueado, señaló el botón blanco de su radio de coche, negro, y me dijo, eso es blanco, ya sabes que es blanco, no es negro. Si se cambió de color, no sabrías lo que es, no sabrías lo que se pasa. Esos dos ejemplos, para mí, me dan una idea de que según la gente de ahí, solamente se puede confiar en gente si uno sabe dónde se queda. Sin saber eso, sin ese tipo de estar seguro sobre dónde se queda otro, uno no se puede clasificar a los demás. Y si uno no se puede clasificar a los demás en una manera sin ambigüedad, entonces es el caos. O sea, esta idea del compromiso político me parece a mí, en aquel entonces, como un principio básico organizador de la sociedad local, una columna alrededor de lo que mueve la vida del pueblo. Y entonces, si el compromiso mantenido es tan importante, entonces un chacatero es un término de odio profundo.
Y para mí, no sé cómo son las cosas hoy, pero en los 80, que no se podía llamar a una persona por la cara chaquetero, porque si no, habría una bronca. Afuera vamos nosotros y todo el bar siguiendo, ajá, ¿qué pasará? Sí, pero también es interesante porque sí, la gente cambiaba a veces su lado, de un lado al otro lado. Y, por ejemplo, una mujer con más que 80 años en el pueblo me contó que su abuelo había sido un carlista a tope, pero su hijo, o sea, su padre, se había hecho amistades con liberales en el pueblo y sus ideas liberales le ganaron. Y las diferencias políticas entre el padre y el hijo, entonces, a causa de ese cambio, llegaron a ser tan grandes que tuvieron que separarse. Y en contarme eso, ella, en absoluto, sugirió a mí que la conversión, digamos, política de su padre era mala idea. O sea, y es interesante en ese sentido de chaquetero, es un insulto para los hombres. Y que en aquel entonces las mujeres eran supuestos de adoptar más o menos la línea política de los hombres, de los novios, de sus novios. Y si llegaron a casarse con alguien del otro lado, entonces debían de cambiar posición política. Pero es interesante porque para algunos de la gente mayor del pueblo en Cirauqui, ese compromiso vitálico, para un lado, era sobre todo algo social, que tal vez decía muy poco sobre el contenido detallado de las opiniones políticas de esa persona. Como una mujer ya con 80 años me dijo, y estamos aquí hablando, recuerdes, del 87 o algo así. Soy liberal y espero morirme liberal. Escuché a mi padre y a mí me gustó lo que me contó. No hay nada más bonito en el mundo. Cada persona a su lado y allí te quedas. Sigues tu propio camino sin molestar a nadie. Tu lado ya es suficiente para ti. Ya me conoces. A mí me gustan todos, pero soy liberal y me quedo así. Unas semanas después le pregunté qué exactamente quería decir cuando me dijo soy liberal. Pues enseguida me comenzó de hacer una lista para mí, un catálogo de las familias y las personas en el pueblo que eran liberales cuando ella era joven, diciendo que ellos eran liberales y los demás católicos. Una vez más, poniendo su mano derecha sobre su pecho, me dijo, soy liberal y eso es lo que siento en mi corazón. Cuando le empujé un poquitín más y le pregunté, pues, ¿qué ideas liberales piensas? Y a este punto, ya estaba bastante mosqueada conmigo, me contestó, pues, ¿qué sé yo qué son las ideas políticas de los liberales? Entonces, naturalizando lo cultural, convirtiendo algo social en algo casi biológico, veteranos dicen que el carlismo era una herencia, algo de la sangre, algo heredado. El legado pasado por unos padres no se restringía a cosas materiales como los terrenos y edificios, pero también a cosas inmateriales como afiliación política. Ser carlista era visto como algo familiar, casi tan genético como otros aspectos de la personalidad. Para la gente del pueblo, para los carlistas del pueblo, esta concepción de carlismo en el sangre les ayudó de explicar
ambos la persistencia de la tradición carlista y su mantenimiento futuro por los aún sin nacer. Como un ex-requete ya mayor, un capellán ex-requete mayor de un pueblo colindante me dijo, los niños salieron de sus madres ya con las ideas del carlismo, tuvieron que seguir el mismo camino. Entonces, sí, bueno, ya vale, he hablado demasiado. Ok, pues los que escriben libros sobre la política, las ciencias políticas y la historia, etcétera, etcétera, hablan sobre todo de los carlistas y su lema, Dios, patria, rey, fueros. Pero para mí, trabajando en un pueblo como antropólogo, nunca oí la palabra patria. La gente no hablaba de España, no mucho. Rey, pues una vez más pregunté a un mayor sus opiniones sobre una disputa entre don Jaime y algunos tradicionalistas opuestos de él, y él me dijo, pues, ese tipo de cosas no pasa en el pueblo, somos otro tipo de carlista. Y fueros, viví en Pamplona por un año, en el casco viejo, antes de ir a Ciroqui, y también 2 años en Ciroqui, metiendo en todo ese ambiente. Y la verdad es, no oí la palabra fueros nunca. Sí, en libros, etcétera, etcétera, pero escritos, nada. Entonces, de ese lema tan famoso de los carlistas, lo único importante a la gente del pueblo era Dios, o sea, la religión. Entonces, para terminar, si uno me pregunta, pues, ¿qué es el carlismo rural? Pues les diría, es la religiosidad y el respeto a la familia, sobre todo a los padres. Es algo social, una consecuencia de los valores sociales de los pueblos. Gracias. Bueno, muchas gracias, creo que de parte de todos, porque nos has hecho una profunda radiografía de lo que es el carlismo en los pueblos. Ah, sí. Bueno, pues siguiendo tus últimas palabras, entonces se podría decir que, bueno, abrimos el turno de preguntas, pero me gustaría preguntarte si precisamente, tal vez por lo que has dicho en el último momento, la pérdida de importancia de la estructura familiar o del cambio sociológico en Navarra y también la pérdida de importancia de la religión ha jugado un papel primordial, fundamental en el declive del carlismo, o hay otros elementos? Hay otros elementos, pero también exactamente esos 3 factores de los has hablado son fundamentales. Porque sí, la importancia de la familia, el respeto a los padres, eso se ha bajado muchísimo. También es, ¿y por qué? Porque la gente ya no trabaja en los pueblos como antes. La gente va a Pamplona y trabaja en las fábricas, si tienen empleo. O sea que no es tan dependiente en términos económicos del padre. O sea, la importancia económica del padre se ha cambiado completamente. Ya está mucho, mucho más débil de lo que era antes. La religión, pues ya sabemos. Eso ya no es tan importante en términos estructurales en la vida social de la gente aquí. Aún está ahí, pero no tan importante. ¿Y la tercera? Bueno, okay, esos 2. Y hay que recordar que ya, claro, aquí estoy hablando del carlismo, digamos, de la guerra y de la posguerra. No he hablado nada
sobre los cambios, sobre esa monarquía socialista de Carlos Hugo, etcétera, etcétera. Y es interesante que los jóvenes, o sea, gente de mi edad en aquel entonces, que aún eran clericalistas, que sí siguieron el camino hacia la izquierda y con mucho gusto y muy contentos estaban, pues ellos estaban tan decepcionados por el fracaso electoral de los carlistas y el declive tan rápido en términos electorales de los carlistas, y como el nacionalismo o una cierta rama del nacionalismo estaba poniéndose más y más radical, pues entonces el socialismo autogestionario de Carlos Hugo estaba perdiendo, digamos, su dimensión radical. Y por esas razones y otras más, pues ese carlismo de la izquierda se perdió mucha fuerza, muy rápido. Y era interesante que ahí estamos hablando de los últimos años de los 60 y de los 70. Y estuve ahí 15, 20 años después. En aquel entonces ya la gente con, digamos, 40 años o por ahí que habían militado en ese carloshuguista ni siquiera querían hablar de eso. Era algo de su pasado que tal vez les daba algo casi de vergüenza, porque el carlismo ya había ganado este estereotipo de ser algo del pasado. Y no querían hablar de eso. Y hasta el caso de que algunos me dijeron, no, yo no tenía nada que ver con el carlismo. Pues, oye, vi tu nombre en una lista de gente en el círculo. Oh, no, mi nombre solamente se utilizó porque algunos amigos míos necesitaban una firma más. Cosas así. Bueno, gracias por tu intervención. Yo lo que quería preguntarte tiene que ver con la cuestión de la memoria. De alguna manera lo que has comentado es que la transmisión del carlismo se mantiene en un contexto primordialmente familiar. Es la familia la que lo... Entonces, te quería preguntar en torno a la contaminación de esa transmisión de la memoria familiar. Es decir, ¿hasta qué punto pudieron llegar a influir, por ejemplo, gentes venidas de fuera, mítines, libros, revistas, periódicos? ¿Hasta qué punto corrompió esa transmisión familiar elementos que venían de fuera? Sí. Muy buena pregunta. Hay que recordar, tienes razón, pero hasta cierto punto, y lo importante es hasta dónde, porque hay que pensar en el número de analfabetos en aquel entonces, aún en 87, cuando estuve en Cherokee, recuerdo que había algunos que solían leer el periódico a voz alta a otros mayores. Entonces, a eso y la falta de transporte fácil, de moverse fácilmente a reuniones, seguro que había algo de eso. Entonces, no estoy hablando del carlismo del pueblo como algo cerrado, un mundillo completamente aislado, como si fuera una isla en el Pacífico, que no es tampoco tan aislado en realidad. He hablado sobre todo aquí de las opiniones de los ex-reclutés y de sus mujeres, y seguro que había más de eso, de lo que me dices, el efecto de los libros, de las reuniones, de los mítines, por ejemplo aquí en Estella, etcétera, etcétera, pero el efecto de eso no se queda en la memoria. La gente pensando ahora mismo, nadie me habló de, sí, pues estuve en esta reunión muy importante en la Plaza de Toros en Estella, y cuando tal persona habló, algo así, nadie me presentó con un libro diciendo que, mira, hay que mirar esto.
Eso es importante. Y eso me pasó haciendo entrevistas con carlistas con cierto nivel de estudios en Pamplona, ¿no? Nadie me hizo eso. Entonces, supongo que mi respuesta sería de que no es un mundo cerrado, pero tampoco era tan, digamos, cambiado por influencias de afuera, o si ellos eran, o si la gente participaba en ese tipo de cultura, digamos, más amplia, pues no se ha quedado en la memoria o no se ha valorado como algo importante para transmitir a un antropólogo visitante. Hola, buenas. Bueno, lo primero quería comentar algo, como ha dicho el doctor Caspistegui aquí, pero bueno, a la hora de hablar no se puede decir tampoco igual una palabra como contaminación, ¿no? Más igual tal vez una evolución, en el sentido de la memoria. Cuando hablamos de la memoria, yo considero que, para empezar, el carlista de la primera guerra carlista y el de la tercera pueden ser totalmente diferentes, y tras ese transcurso generacional, pasando 100 años, como ha comentado, hasta la guerra civil, ¿no? Ha habido una evolución, yo diría, un cambio de pensamiento, ¿no? Ya ha comentado usted los fueros, ¿no? Es algo que ya se ha abandonado, que igual tal vez ahora se asocia más al carlismo, al tema de la familia, la importancia, ¿no? De seguir la misma forma de pensar del abuelo, del padre, la importancia de la religión en este caso. Entonces, un poco en esa evolución. Y bueno, y ya simplemente, ya que hablamos y abrimos un poco por el tema de la memoria, comentar que la memoria, en este caso más material, relacionado con las diferentes batallas, los diferentes vaivenes que surgieron, no sé, ¿le suena si le comentaron algo? ¿Recuerda, no sé, alguna cosa que le hubieran comentado? Es decir, aquellas personas, ¿no?, que les entrevistó así, de sus abuelos, etcétera. Si hablaban de esas batallas, no sé. No mucho. Tal vez eso era un fallo mío, que no les pregunté mucho sobre digamos, la primera guerra carlista, o no les pregunté cosas específicas sobre, bueno, pues su abuelo le habló de la segunda guerra carlista, etcétera, etcétera. Tal vez todo eso, sí, lo acepto completamente. Tal vez eso es un fallo mío. Eso es la técnica de la entrevista, porque hay que pensar que normalmente pienso que depende de la gente. Pero la gran mayoría de la gente, si dicen que sí a una entrevista, te dan, digamos, 40 minutos. Si las cosas andan muy bien, pues tal vez 1 hora. Hay excepciones y después de 2 horas estás tan cansado que dices, oye, ya me vale, por favor. Pero en esos, digamos, 40 minutos hasta 1 hora, normalmente es mejor, en mi opinión, dejar a la persona hablar. Porque yo quiero saber cómo esta persona quiere recordar su pasado carlista. Porque tal vez, hablando así, toma caminos inesperados por mí. Y eso puede ser muy interesante. Tal vez lo que debería haber hecho es entrevistas repetidas. O sea, no solamente hacer una entrevista con una persona, pero volver a él un mes después. Pues muy bien, muchas gracias por eso, pero hay algunas cosas pequeñas de las que a mí me gustaría hablar, si se puede. Pero... Espera un poquitín, es que es interesante, estuve en dando... No, yo lo que quería preguntarle era si entonces existe una forma de decidir qué se quiere recordar para la memoria, para las futuras generaciones, y el qué no, se quiere eliminar.
Es decir, qué queremos transmitir y qué olvidar. Sí, también hay que pensar que cualquier entrevista es un encuentro social entre dos personas. Y, por ejemplo, yo pedí a algunas si pudiera hacer una entrevista con ellas. Y una me dijo, no, usted es alguien, estoy hablando con alguien que ya conocía desde un año, que conocía ya por más que un año. No, usted es alguien con estudios y va a reírse de mí, porque yo voy a meter la pata en la historia. No, yo no quiero. Y después, hablando de eso con los anfitriones de la casa donde vivía yo, ellos me dijeron, no, es que ella tiene vergüenza o es que está tan llena de odio, de no quiere hablar contigo, etcétera, a causa de la posición política de mis anfitriones. Y todo eso. Y a causa de eso, y a veces es difícil de preguntar ciertas cosas a la gente. Hay que dejarles hablar y ver lo que sale. Y ver si puedo preguntar sobre eso. O si pregunto sobre eso, me van a echar de la casa enseguida. Y la entrevista se termina. Y eso me ha pasado. En ese sentido, la entrevista es un encuentro social. Y eso no se puede olvidar nunca. Bueno, tenía una segunda pregunta. Sí. Un poco al inicio, bueno, el título creo que se trataba el carlismo rural, puede ser, o está un poco relacionado. Entonces, podemos hablar de que existe un carlismo no rural, un carlismo urbano, y de ser así, ¿cuáles son las diferencias? Pues la diferencia es entre un carlismo rural, que era tan importante en la ideología del carlismo, y un carlismo no tanto no rural, sino un carlismo de los élites, de la gente que pensaba en términos nacionales, en gente que viajaba de un sitio al otro, que estaba disfrutando efectivamente del voto rural, que ellos tenían poder y posición y fama, etc., a causa del apoyo de la gente rural. Exactamente lo que pasaba en el contexto urbano, digamos, de Pamplona, que era una ciudad bastante pequeña en aquel entonces, pues eso no lo sé. Eso es el tipo de oposición en lo que tenía interés entre el carlismo rural y el carlismo, digamos, del partido, de la comunión tradicionalista. Y por eso tenía tanto interés en Montejurra, porque en Montejurra, como rito, era donde los dos se encontraron de una manera regular. Bueno, yo te quería preguntar también si, bueno, tú has trabajado en Oceanía, ¿no? Luego también en Colombia. Bueno. Sí, y Irlanda. El oeste de Irlanda. Bueno, entonces, ¿el carlismo es algo excepcional o hay elementos comunes en...? No, hay elementos comunes en todo, ¿no? Sí. No, excepcional no. Sí, eso es muy importante porque es muy fácil de analizar el carlismo como un fruto exótico. Hasta cierto punto no es un movimiento social político más. También tiene sus aspectos muy individuales, por eso se llama carlismo. Es interesante que he olvidado quién, tal vez Pachi recuerde, era llamado la causa perdida más duradera de Europa. Y claro, eso es excepcional, pero ese sentido de dónde viene el vínculo, según mi punto de vista, el carlismo de los pueblos es gracias a la estructura familiar que incluye la importancia tan central de la religión. Y por unas razones el carlismo, sobre todo por razones políticas a niveles nacionales o regionales, el carlismo
ha durado tantas décadas. Y eso es excepcional, pero digamos, su modo de ser a niveles de pueblos sociales no es nada excepcional. No, seguro que hay otros movimientos estructurados de una manera semejante en otros sitios del mundo. Un movimiento tradicional como el que estamos hablando, creo que se me oye. No, pero es que vale. Perdón. Un movimiento tradicional como es el carlismo, ¿cree que supuso, con la vertiente que tiene de transmisión familiar, cree que pudo ser traumático en los años 60 o 70 del siglo XX? Me refiero para los abuelos, por ejemplo. Sí. No, tienes razón, plena razón. Era muy traumático para algunos carlistas, sobre todo mayores, completamente comprometidos con la imagen tradicionalista del carlismo. Y por eso, efectivamente, tenemos Montejero 76, ¿no? Pero también hay que decir que hasta tal punto, tal vez Pachi puede contestar eso, hasta qué punto el partido, primero la comunión y después el partido en los 60 estaban aprovechándose de esa imagen del pueblo carlista, que se queda fiel al carlismo hasta la tumba, desde el nacimiento hasta la tumba. ¿Hasta qué punto estamos hablando de un mito? ¿Cuántas familias en realidad estaban adhiriéndose a esta tradición? ¿Y cuántas familias durante la guerra civil y después estaban aprovechándose de esa imagen? Tal vez reescribiendo sus propias historias. Tal vez algunos de esos veteranos con los que yo estaba hablando, sí, sus padres eran muy carlistas, pero tal vez su tío o su tío abuelo era un gran jefe de los liberales. Eso no lo sé. O sea, hay muchas posibilidades aquí. Y también tenemos, por ejemplo, hay esa imagen tradicionalista de la comunión, de que en 36, que en la media zona de Navarra, hasta los cerezos daban requetés. Pues claro, eso es la propaganda política. Si se mira, por ejemplo, a un pueblo como Cirauqui, era dividido. La mayoría, sobre todo en los años 30, se pusieron al lado carlista, pero no todos en absoluto. No. Entonces, para mí eso es una pregunta muy interesante. Se puede hablar de la imagen y la realidad, pero los dos están tan intervinculados que es muy, muy difícil separarlos y saber hasta qué punto. Por ejemplo, Pachi estaba hablando de la contaminación de la gente del pueblo gracias a lo que pasaba afuera. Pero en eso tiene razón, o tal vez tiene mucha razón, y eso es difícil de identificar. El efecto de la imagen política, la propaganda, efectivamente, de la comunión hacia sus propios miembros. Entonces, ellos tal vez estaban reescribiendo, reimaginando sus propias historias familiares. A mí me gustaría saber hasta qué punto eso se pasaba. Y no lo sé. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, lo dejamos aquí y nada, volver a agradecerte la profundidad de tu análisis. Ha sido un verdadero placer. Y para mí también. Gracias a todos.
Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.